Una de las manifestaciones menos consideradas de la indolencia espiritual es la vergüenza. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo, un caluroso abrazo desde el reto de hoy, día jueves. Estamos aquí el día jueves, estamos conversando acerca de un tema que es escabroso, es escalofriante, sí. Es triste. Es triste. Es triste realmente. Y es demasiado común. Es demasiado común, sí. Cuando hablamos de perder el dolor por las cosas malas que hacemos, indolencia espiritual, así se llama el título de la serie, es triste, porque yo creo que la pérdida de la sensibilidad, la pérdida del dolor, no hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Por el pecado es complejo. Sí. Y es como tú acabas de decir, es un mal común. Sí. Es un mal común. Yo te lo dije ayer, creo, es una fase que creo que la mayor parte de creyentes atraviesan en algún momento de la vida. Y quizás tú que nos estás viendo, que eres tan espiritual, nunca has pasado por eso, pero en la lucha contra la carne, que la mayor parte de creyentes hemos tenido en algún momento de la vida y seguimos teniendo, todos tenemos, yo creo que la carne es traidora, es artera, es complicada, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que la carne hace es que te dice: no te preocupes. No hay mayor problema. No, eso no es malo, Todos lo hacen. Todos lo hacen, ¿verdad? Todos lo hacemos. Y no es tan grave, no te preocupes, sí, ¿verdad? Peores cosas nos han pasado. No, peor es fulano. Sí, entonces eso no debería de preocuparte. Y el problema es que en la medida en que normalizamos el pecado, es una frase que usamos al principio de la semana, entonces uno se va acostumbrando y vas perdiendo. Quizás ahora voy a poner otra palabra que no hemos usado desde el día lunes. Vamos perdiendo la vergüenza. Sí. Entonces, tú y yo vemos ahora, y sin ánimo de sonar viejitos, ¿verdad? Pero vemos... ¿Cuál te cuesta un poco? Sí, exactamente. Pero vemos descaro y desfachatez sobre algunas circunstancias de creyentes que ahora decir que nosotros los creyentes cometemos descarada y desfachatadamente algunos actos que uno dice: hey, ¿y qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó? O sea, un pensamiento previo. Qué bueno es cuando ves en algunos esto que estás describiendo, que sí. Todos fallamos. Cuando hay vergüenza. Pero me da vergüenza. Sí. Cuando lees, cuando creo que Nehemías es el que dice, él no ha pecado, dice: Señor, hemos pecado contra ti. Y como yo me siento parte del problema, parte del pueblo, que hemos pecado y te hemos fallado, y hay dolor y hay llanto, que hay una parte que es eso, vimos ayer, otra parte tiene que ver con cambiar. Cuando David, en uno de sus salmos, ahora no me acuerdo cuál salmo es, dice: Señor, yo he pecado contra ti, mi pecado realmente me ha... Salmo 51, Salmo 32. Sí, el que es después de Betsabé. Qué tremendo cuando uno dice: sí, yo fallé, y me da tanto dolor, tanta vergüenza, porque creo que el dolor es de fallarle a Dios, es de la consecuencia también, no es solo eso, pero también la vergüenza debe ser un poco, yo pienso que delante de los hombres, cuando algunos pecados se han hecho evidentes y públicos, es tremendo querer salir uno de campeón y dicen: bueno, aquí sí, yo lo hice, ¿qué? Pues no, pues yo me equivoqué, todos nos equivocamos, y tú sabes las excusas. No fue del todo mi culpa, él me pegó, yo por eso le metí 3 balazos. Pero uno puede tener sus propias excusas para uno. Es tremendo, ese proceso de justificación, ¿verdad? Job 33, Job dice: él mira, hablando de Dios, él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Porque algunos dicen: pequé y pervertí lo recto, ¿y qué? ¿Y me fue bien? Sí, me fue bien, y no me ha aprovechado. Dice que a él Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se vea en luz. Sí. O sea, es el que dice: yo
yo me equivoqué, o sea, y a mí no me ha ido bien con eso. Mira, o sea, qué bueno de lo que estás diciendo. Hay un tipo de pecado que nos trae beneficios. Sí. Siempre lo hemos dicho. Sí. Mentir funciona. Sí, al principio por lo menos. Sí, enojarse Sí, funciona si yo logro que los demás... Sí. Hacer trampa. Sí, hacer trampa funciona. Claro. La cultura de la jugadita funciona. En el largo plazo, no está bien desde el principio, pero en el largo plazo vamos a salir mal. Sí. Pero qué bueno cuando a pesar de eso, uno dice... La carne funciona. Sí, la carne funciona. La carne funciona en la mayor parte de casos. Por eso es que es tan buen negocio, el negocio de la carne. O sea, es tan buen negocio. O sea, es la forma de avanzar. Muchas personas han llegado lejos en la vida haciendo trampa, mintiendo, haciendo las cosas mal, ¿verdad? Yo no sé, o sea, se me ocurre todas las cosas malas que pueden haber hecho, pero traicionando, todas estas cosas, y funciona. Manipulando, funciona. Pero al final es un desastre. El problema es que al normalizar todo esto, se va perdiendo la vergüenza. Yo te dije el otro día en Efesios capítulo 4, Efesios 4, y déjame buscar el pasaje, Efesios 4 es uno de esos trozos en los cuales uno dice, este pasaje está escrito para personas que no son creyentes. Aquellos que teniendo el entendimiento entenebrecido están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Pero Pablo ha dicho, ustedes tienen que tener cuidado de no andar así como ellos. O sea, los creyentes tenemos que tener cuidado de no ser como no creyentes. De no vivir como no creyentes. Dice, ustedes no, porque ustedes no han aprendido hacia Cristo, si de verdad lo han seguido. Pero en Efesios capítulo 5, en el pasaje siguiente, dice en Efesios capítulo 5, a mí siempre me ha llamado la atención, que dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Algunas de estas cosas es que ni deberían de hablar de ellas, o sea... Casi que Pablo está diciendo, es que les debería de dar pena, hombre, o sea... Hasta hablar de eso. O sea, y yo pienso que cuando este tema que nos ha ocupado esta semana, ¿verdad? Yo creo que la indolencia, porque la indolencia puede sonar como término bien técnico, ¿verdad? No me duele. No me duele, dolor por el pecado, y alguien podría decir... están hablando de un acto de contrición profundo por algo que yo hice y me duele. Pero el dolor por el pecado, quizás la forma más cotidiana del dolor por el pecado, es la pena, la vergüenza. O sea, yo hice algo delante de Dios y me da pena. O sea, yo hice algo que Dios no quería y me da vergüenza. Pero ahora a veces... no me da vergüenza, lo exhibo. Lo exhibo y casi que hay una actitud de ¿y qué pues? Mira, hablemos de categorías, porque hay varios pasajes que dice, ¿qué es lo que dice? Ni aún se nombre entre vosotros. ¿Es este pasaje? Ese pasaje. Ok, hay otros pasajes. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Te lo acabo de leer. Hay cosas, yo voy a ver una categoría que es otra cosa que se oye poco, pudor. Hay ciertas cosas de las que no hablamos. De que no hablamos porque son cosas que son sucias. No estoy diciendo que no practicamos, que no debemos hablar. No es hipocresía, no es ni siquiera debemos de mencionar algunas cosas, porque no es lo nuestro, nos debe dar pena. Yo siento que esa categoría de pudor se pierde. Se pierde. A veces veo que se pierde aún entre los que consideramos líderes espirituales, y es una cosa que no debemos perder, porque es la contaminación de la mente. Creo que hay una generación de creyentes que al ir en contra de la hipocresía han hecho de ciertas prácticas, normas, algo que sea aceptable. No sé si quizás. Yo creo que eso es lo que estás queriendo decir. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero nosotros tratamos de vivir una vida santa. Vamos a decir así, en términos generales. Tratamos de vivir bien. No somos mojigatos. No somos mojigatos, ¿verdad? Pero tratamos de vivir una vida correcta. Y estamos en una iglesia, estoy hablando
términos generales, no solamente de nosotros dos, pero la mayor parte de personas que ven el reto de hoy, digamos así, yo creo que tratan de vivir una vida correcta. Y quizás 2 que 3, no tanto, pero la mayor parte sí, ¿verdad? Y entonces... Pienso en uno, pero... Sí, pero entonces tú decís, pero son personas humanas, o sea... El que tenga las orejas calientes. Sí, gente humana, ¿verdad? Entonces dice, no son perfectos, ok. Y desarrollan algunas circunstancias, pecados favoritos con los que luchan, pero ahí van, ¿verdad? Ahí van, más o menos, ok. Pero de repente hay algunas circunstancias que se han entronado en su vida, que se han acostumbrado, se han vuelto normales, ¿verdad? Pensamientos que no están correctos. Y no las hacen públicas porque les da vergüenza que otras personas las conozcan. Sí. Pero sí las practican en privado. Sí. Pero si tienen algunos amigos creyentes con los que sienten confianza, ahí en esa confianza pierden la vergüenza. Entonces, no tienen vergüenza delante del resto de personas. Tienen vergüenza delante del resto de las personas, pero no tienen vergüenza en privado. En su círculo más íntimo de los que son otros como ellos. Sí, exactamente. Entonces, de repente hay unos pensamientos que no son los correctos. Hay algunas... Esas cosas, el chiste de doble sentido, el señalamiento de algunas, quizás son hombres, algunas chicas o si son mujeres de otros, de algunos chicos, o malas palabras. O de repente el chisme. El chisme. O sea, si, voy a decir algo así. Si yo me parara en el púlpito y diría, fíjense que tengo aquí, yo soy una persona chismosa y quiero contarles un chisme. Yo a veces bromeo, ¿verdad? Pero yo voy a contarles un chisme de fulano de tal. No, yo no haría eso porque me daría pena pensar que la gente me catalogara como chismoso. Sí. Pero si yo tengo mi grupo de amigos, ahí puedo contar un chisme porque somos amigos. O puedo criticar lo que no sé. Sí. Que me parece que... porque ahí no me da vergüenza. Ahí no me da vergüenza. Ahí yo he perdido la capacidad de dolor. Y ahí soy indolente espiritual. Sí. O sea, la indolencia espiritual no solamente es... ¡Ay! No tengo dolor porque maté a fulano de tal. O sea, porque así puede sonar, ¿verdad? Como que es sobre una circunstancia súper grande. No, a veces es que hemos perdido la sensibilidad, nos hemos vuelto insensibles sobre algunas circunstancias y no necesariamente en público, a veces es en las áreas más privadas. Y algunos que son todavía más privados dicen, no, yo con mis amigos no, solamente con mi pareja. Y algunos que todavía son más privados tienen un lugar secreto en el cual pueden perpetrar cualquier cantidad de pecado que quieran sin que nadie se dé cuenta, totalmente gratis, que es su mente. Ahí en su mente pueden darle rienda suelta a todo el pecado que quieran y piensan que no le hacen daño a nadie de todas maneras. Y allí han perdido toda sensibilidad. Y ahí hay indolencia espiritual. Y esto es algo en lo cual todos estamos en riesgo. Claro. Si yo me permito envidiar, si yo me permito tener una mente lujuriosa, si yo me permito tener crítica, si yo me permito desearle mal a otra persona, por lo que sea, me estoy dando un lujo que Dios no avala. Y es tan pecado y debe generar en mí dolor y vergüenza. Sí, mira, hace años enseñando Efesios capítulo 5, precisamente, yo llegué a una conclusión porque hay algunas cosas que no nos pasan, que no nos suelen pasar. Yo no sé cuándo fue la última vez que a ti te pasó que hiciste algo que causó que te sonrojaras. No lo sé. Sonrojarse es una reacción que Dios ha puesto en nosotros que es bien peculiar. O sea, que cuando a uno le pasa o sea, te sentís caliente, te pones rojo, literalmente, ¿verdad? Te sonreís, no hay que hacer. Algunas veces uno titubea, ¿verdad? Qué tremendo. Y
te equivocaste en algo. Es que uno dice, híjole, qué terrible, ¿verdad? Ajá. En esta película Intensamente 2 hay nuevas emociones. Entonces uno que le pasa a la chica ahí de la que se trata la película es, no me acuerdo cómo se llama, pero es vergüenza. Es vergüenza. Entonces él todo el tiempo se pone rojo y se tapa y le da pena. Pero porque la adolescencia es una época, porque es un adolescente donde pasas muchas vergüenzas. Ojalá que sí. Sí. Ojalá que sí. Sí, sobre todo. Y ojalá que sea por las razones correctas. Sobre todo esa primera. Lo que pasa es que yo creo que esa es una edad, porque aquí la chica, otra vez no te quiero spoilear la película, tiene 13 años. Entonces ahí te equivocas socialmente, constantemente. ¿Cómo te comportas? Por equivocaciones sociales, sí. yo lo creo. Pero el problema es cuando perdés la capacidad de sonrojarte por cuestiones que le ofenden a Dios. Sí. O sea, de repente resulta que has hecho algo que está totalmente en violación de lo que Dios dice, y Dios está ahí presente y casi que está viendo a Dios diciendo, sí, Señor, y mira, me contaron de alguien, fíjate que ese es chisme, pero el chisme, bueno, para ilustrar, que iban a dar un concierto en un lugar en otro país. Y este hermano está probando los micrófonos de la iglesia. La iglesia ha ido a un escenario más grande para un concierto que no era de ellos. Habían llevado a una banda de fuera, ni me acuerdo cuál era. Entonces dice que en lo que él agarra un micrófono, le agarra la corriente en lo que está probando y dice una mala palabra. ¡Wow! Entonces dice que había un 10-20% de la gente que iba a llegar al final. Y dice que dijo en el micrófono, disculpen, se me salió. Entonces, lo tenía adentro. Entonces es eso, ¿verdad? Que después, lo tenía adentro. Sí. Qué tremendo. Sí, imagínate, qué terrible. Sí, qué tremendo. Que todo uno siempre que tener mucho cuidado con los micrófonos. No, pero con la lengua, no, con la mente. Pero ese es el punto, Iván. El punto es que la indolencia, una fase o no, una manifestación de la indolencia espiritual es la pérdida de la vergüenza. Yo creo... Delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios. Yo te digo las dos cosas porque son importantes. Delante de Dios, delante de los hombres, uno puede ver que la pérdida de la vergüenza se da en la medida en que nuestras acciones que nosotros reconocemos como incorrectas son diferentes entre menos públicas son. O sea, cuando tú tienes una forma de actuar radicalmente diferente en público que en privado sobre algunos... Yo entiendo que yo en la casa a veces me quedo en pijama, ¿verdad? Los sábados en la mañana estoy trabajando en la presentación del mensaje del domingo, y entonces yo estoy en pijama. Entonces yo no salgo así al centro comercial. Entonces yo entiendo que hay una diferencia entre la casa y la casa. Hay una diferencia entre la intimidad y la... Sí, pero mi vocabulario es el mismo en la casa y afuera. Lo que como y bebo es lo mismo en la casa y afuera. La forma como trato a mi esposa es en la casa y afuera. Pero cuando hay una diferencia en todo eso, lo que veo es lo mismo si alguien llega o alguien no llega. Pero la solución no es yo soy malo en la casa, entonces voy a ser malo afuera. Es que entonces ahí hay pérdida de la vergüenza. Hay pérdida de la vergüenza. Entonces uno dice... Yo me siento que soy honesto porque soy el mismo adentro que afuera. Ahora, uno puede decir, yo he perdido la vergüenza y delante de los... Yo soy vergonzoso delante de los hombres, pero no delante de Dios, porque en la mente todavía tengo todo este montón de pensamientos y todavía tengo envidia y todavía tengo rencor y tengo todo lo demás. Y Dios está presente en mi mente. Él está leyendo mis pensamientos, está viendo lo que siento y lo que pienso, pero no me importa. No me sonrojo delante de Él. Y allí hay indolencia espiritual y uno tiene que tener muchísimo cuidado. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la indolencia espiritual no solamente tiene que ver con un dolor en el alma, tiene que ver con la capacidad de sonrojarnos o de no sonrojarnos cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo que ofende a Dios o ofende a otras personas. La capacidad de la vergüenza, de avergonzarnos, de darnos cuenta que lo que estamos haciendo ofende a otras personas, y por eso nosotros sentimos esta turbación en el alma que nos hace sentirnos apenados delante de Dios o delante de los hombres, debe ser parte de nuestra realidad espiritual. Si la hemos perdido, si hemos perdido esa sensibilidad,
tenemos que abrir los ojos y decir, aquí hay algo que yo necesariamente tengo que cambiar. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que veas si tu capacidad de sonrojarte, de apenarte del pecado, la vergüenza, está siendo parte de tu vida, es parte de un mecanismo que Dios te ha dado, pero que si nosotros cometemos el error de estar pecando y pecando y pecando, podemos llegar a ser insensibles. Y por otro lado, el decir, no, yo no hago las cosas en público porque yo creo que los que las hacen nada más son hipócritas, y caracterizar de hipócritas, señalar como hipocresía a los que viven así, hay que tener mucho cuidado. La vergüenza es algo que Dios nos ha pedido que mantengamos, es parte de la realidad de un creyente. Nos debería apenar hacer las cosas que a Dios le molestan y que ofenden a las otras personas. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.